3 nos da una idea bien clara, David, acerca de lo que es ser agradecido. Ser agradecido es el tema de ese salmo. El tema de este mensaje yo lo he titulado ¿Cómo ser agradecido con Dios? Y hay un versículo clave ahí en este salmo que es el versículo 1. Vamos a leerlo y luego vamos a orar. Dice así, Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Padre, te damos las gracias porque en este salmo, Señor, encontramos una riqueza espiritual. En este salmo encontramos cómo ser agradecidos. Y si nosotros alcanzamos esa bendición de tener un corazón agradecido delante de ti, nosotros vamos a tener tantos beneficios, muchos más beneficios de los que ya hemos alcanzado. Te suplicamos, Padre, que nos des la sabiduría, la inteligencia, la habilidad espiritual para ser agradecidos delante de ti. Oramos, Padre, por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero que al escuchar tu palabra haya una disposición de su espíritu para recibir a Cristo y alcanzar el perdón de sus pecados. Gracias, Padre. Bendice este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Repito nuevamente el versículo, dice así, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí encontramos este texto que es como la introducción a todo lo que es el Salmo 103, pero no solo es la introducción, sino que también nos da mucha información al respecto. Vamos a ir leyendo el Salmo a medida vamos avanzando, pero es interesante que entendamos que ser agradecidos con Dios es una gran bendición. Sé que hay muchas personas que no entienden lo que es el agradecimiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Yo creo que en estos últimos días las personas no están conscientes de que necesitan ser agradecidos, de tener un corazón agradecido, de ser agradecidos delante de Dios. Cada vez más hay personas menos agradecidas, pues el ser humano no entiende la importancia de esta virtud que es ser agradecidos. Dios nos dice en la palabra claramente que en los últimos tiempos, ¿qué significa últimos tiempos? Significa en los tiempos o en los días o en los meses o en los años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esos tiempos dice que en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 1 al 3, nos describe, el 4 y el 5 también, pero vamos a leer del 1 al 3, nos describe el perfil de una persona de los últimos tiempos que no tiene a Cristo, obviamente. Y una de sus características de estas personas es que son ingratos. Dice así, vamos a leer el pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. Dice, también debes saber esto, le está hablando Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y la lista sigue. Pero le paro acá porque quiero hacer el énfasis en la palabra ingrato. Lo que significa ingrato es una persona pues que no es agradecida.
una de estas características es que las personas no dan gracias a Dios. Mira qué interesante. En aquellos días o en estos días que estamos nosotros, las personas no le van a dar gracias a Dios. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa no ser agradecido? Que estas personas no están de acuerdo con el plan que Dios tiene para sus vidas. Ojo, no ser agradecido no significa que no dice, Señor, gracias por esta mañana, gracias por esto, gracias por los pajaritos, etcétera. No, estamos hablando de que no ser agradecido es que no están de acuerdo con el plan que Dios tiene para sus vidas. Estas personas creen que tienen mejores ideas que las que Dios tiene, mejores planes, mejores maneras de hacer las cosas que las que Dios tiene para ellos. Y por lo tanto, se creen mejores que Dios, se creen que su razonamiento es mucho mejor que el de Dios. Por lo tanto, rechazan la voluntad de Dios, escucha, por completo. O sea, esa es una persona mal agradecida. O una persona ingrata es aquella que rechaza la voluntad de Dios para sus vidas, por completo. Ahora, por esta razón, yo he querido hablar acerca de este salmo, porque es necesario que hagamos conciencia de qué es ser agradecido y que nosotros seamos motivados para ser agradecidos, que debe ser una meta personal en nuestra vida cristiana, ser agradecidos. Entonces, en este Salmo 103, el rey David nos describe y nos da, vamos a ver, 3 razones por las cuales debemos de ser agradecidos. O mejor dicho, 2 razones y una motivación personal para llegar a ser agradecidos. La primera es la motivación. Debemos ser agradecidos con Dios por practicar la autoexhortación. Ahora, yo sé que hay muchas personas, cristianos, que no son agradecidos. O sea, que no aceptan el plan de Dios para sus vidas. Y tienen otro plan, tienen otras opciones, tienen otras ideas. Y terminan finalmente haciendo su propia voluntad. Entonces, el ser agradecidos con Dios es una gran virtud. Es un gran haber, digamos, en nuestra vida. Dice el texto, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya vamos a hablar un poquitito más acerca del tema de la autoexhortación. Pero aquí estamos hablando que David reconoce la importancia de ser agradecido. Por esto, nuestros padres nos enseñaron desde chiquititos que cuando recibíamos algo, dijéramos, el papá le dice, vaya hijo, diga gracias, y el niño, gracias, y ya con eso ya era agradecido el niño, pero a algo le iban enseñando la importancia de ser agradecido. Pero es muy diferente decir gracias cuando recibes algo a tener un corazón agradecido con Dios. David practicaba la autoexhortación. Esto es una automotivación para que el alma nuestra fuera agradecida con Dios. Por eso el pasaje dice, bendice alma mía. O sea, David le está hablando a su propia alma. Pero mira qué interesante, dice, alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, o sea, ya no solo el alma, sino todo su ser, su santo nombre. Estamos hablando de bendecir. Y aquí vamos a aclarar un poco qué significa la palabra bendecir, porque eso nos puede confundir. La palabra bendice, que aparece allí en este versículo 1, tiene 2 significados. De Dios hacia nosotros es una bendición, tal cual aparece ahí. Pero de nosotros hacia Dios es una acción de gracias o adoración o una alabanza.
O sea, David está hablando, bendice alma mía. Es como quien dice, agradece alma mía a Jehová. Y agradezca todo mi ser su santo nombre. Alabe alma mía a Jehová y alabe todo mi ser su santo nombre. Es lo que está diciendo David. Entonces David está automotivándose para ser agradecido. Y esto es importante. A veces nosotros vamos tarde a una reunión y dice, apúrate, aquí ya es tarde. Ahí nos estamos motivando para llegar temprano, para apurarnos. O decimos, oye, no has leído tu Biblia, lee tu Biblia. Y nos estamos hablando a nosotros mismos. No has orado, ora. O sea, un ratito, ora. Y la autoexhortación es algo que David lo practicaba y le funcionaba. Es algo, decía David, ¿hasta cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Decía David. ¿Cuándo? Ya tienes días de no orar, tienes días de no estar en la palabra, tienes días de no estar en comunión con Dios. Y entonces tú puedes decir, ¿hasta cuándo voy a venir y me voy a presentar delante de Dios? ¿Cuándo? Y la parte carnal de nuestra vida está como controlando, y la parte espiritual quiere tomar control de nuestra vida. Entonces vamos a ver en este caso que el ser agradecido es parte de nuestra naturaleza espiritual. Pero obviamente el ser agradecido no es algo automático. Tenemos que motivarnos, tenemos que cultivar, tenemos que educarnos para ser agradecidos con Dios. Hay personas que definitivamente no son agradecidos. La naturaleza carnal no trae el ser agradecido. Lo que trae la naturaleza carnal es la queja. Es quejarse, que eso es natural. Eso se le da a todo ser humano, aún a los niños. A ningún niño se le dice, vaya hijo, quéjese ahorita. No. ¿Por qué? Porque es natural para el niño, se queja automáticamente. No, que no me han dado comida, que no quiero ir allá, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la iglesia, está quejándose y quejándose. Es natural. Cuando nosotros buscamos el ser agradecidos y nos automotivamos para hacerlo, entonces la idea sería que nosotros, de una nueva naturaleza, el ser agradecidos surgiera de una forma natural. Padre, gracias porque me has dado la vida. Gracias porque me has perdonado mis pecados. Gracias y tener un corazón agradecido a Dios. Eso significa, Señor, pero mira, ahora Dios me dice, mira, yo quiero que hagas esto. Está bien, o sea, yo estoy tan agradecido contigo que lo que tú me digas, yo voy a hacer eso. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Nosotros debemos de practicar la autoexhortación para motivar a nuestra alma para tomar decisiones espirituales. ¿Cuándo vas a comenzar a leer la Biblia? ¿Cuándo vas a orar? ¿Cuándo te vas a poner de rodillas delante del Señor? ¿Cuándo? Etcétera. En este caso, ¿cuándo vas a ser agradecido con Dios? ¿Tú te consideras una persona agradecida con Dios? ¿Crees que eres una persona muy agradecida con Dios? En segundo lugar, primero, automotivarnos para ser agradecidos. Segundo lugar, aquí vamos a ver ya una razón para ser agradecidos con Dios. Debemos de ser agradecidos con Dios por los infinitos favores, oye bien, infinitos favores que nos hace y que nos ha hecho y que nos va a hacer. Dice la Biblia en el versículo 2, ahí en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Otra vez lo vuelve a decir. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ok. En el primero se automotivaba a orar. En el segundo está diciendo, oye alma mía, no seas malagradecida. Dios te ha bendecido tanto, te ha dado tanto, te está dando tanto y te va a dar tanto que deberías de ser agradecida. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta es una de las características del hombre, del ser humano. Olvida los favores que le han hecho. El mal agradecido tiene mala memoria para las cosas buenas que le han dado.
no seamos olvidadizos por las cosas. Por eso dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjate, han hecho estudios en universidades, estudios en institutos de las personas que son agradecidas y cuáles son sus efectos en su salud. Y aquí tengo una lista de algunos de los efectos de la salud de una persona que es agradecida. Es decir, el ser agradecidos es lo que más nos conviene. ¿Por qué? Por lo siguiente. Disminuye la presión arterial. Tu sistema inmunológico se vuelve más fuerte. Logras tener mayor optimismo, felicidad y fuerza mental. Tienes emociones positivas y relaciones mejores. Eres más sociable con las personas. Disminuye la ansiedad y la depresión. Estaba leyendo un estudio de una universidad que trajeron a unas personas deprimidas y les pidieron que hicieran una tarea, que comenzaran a dar gracias a Dios en una forma sistemática todos los días, por 15 días. Por 15 días. Y a los 15 días le volvieron a hacer otra evaluación y prácticamente estaban saliendo de su depresión. ¡Qué interesante! Por cambiar tu manera de pensar, de ver las cosas diferentes, también la misma depresión va dejando a la persona. ¿Por qué? Porque son conceptos, son ideas que la gente piensa. Entonces, el ser agradecidos también te ayuda para no caer en depresiones. Duermes mejor. Te sientes menos solo o aislado, que a veces estos son causas de depresión. Desarrollas la capacidad de ser generoso y compasivo. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque ya te sales de ti mismo. Dejas de autocompadecerte y comienzas a ver las necesidades de los demás. De ser agradecido con Dios. Te da todos estos beneficios. Ahora con más facilidad yo puedo entender con mucha claridad la motivación que Dios tiene en su corazón cuando me dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos esos beneficios físicos, mi salud espiritual es la que Dios anda buscando. Debemos de ser agradecidos con Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No es porque a Dios se le ocurra, yo quiero que sean agradecidos y van a ser agradecidos. No, es lo que nos conviene. Por eso Dios nos dice, no peques, porque el pecar nos daña. Y no es que Dios no quiera que no hagamos esto y lo otro, sino que Dios nos prohíbe hacer cosas que nos van a dañar y nos motiva a hacer cosas que nos van a ayudar. Y por eso dice, dar gracias en todo. Entonces, Dios conoce lo que nos daña, Dios conoce lo que nos ayuda, y ser agradecido es algo que perfecciona tu ser, que te ayuda. No es necesario explicar los efectos nocivos o negativos en la mente de una persona que se queja o que no es agradecida. No es necesario explicar, solamente lo voy a mencionar y no voy a ampliarme mucho en esto, sino voy a leer el pasaje bíblico. En Romanos 1, versículo 21, dice que una persona que no es agradecido con Dios, Dios le ha dado un corazón tenebroso. Imagínate, si tú no eres agradecido, tu corazón se va a entenebrecer, es decir, se va a oscurecer. Es decir, vas a hacer la voluntad no del Dios de la luz, sino vas a hacer la voluntad del que está en tinieblas. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias, ni le dieron gloria a Dios. Sino, mira, eso es lo contrario, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque es un corazón necio.
su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque no le dieron gloria a Dios y porque no le dieron gracias a Dios. Simple y sencillamente. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron lo contrario. Idolatría, no adoraron a Dios, adoraron ídolos. Y no dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y terminaron haciendo su propia voluntad. ¿Qué pasó con la mente de estas personas? Si tienen un corazón entenebrecido, ¿cómo será su mente? Dice la Biblia en Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no aprobaron el aceptar a Dios, el reconocer el plan de Dios para sus vidas. Ellos no lo aceptaron. Dios los entregó a una mente, a un pensamiento, a un cerebro reprobado para hacer cosas que no convienen. O sea, una persona que no es agradecida con Dios, una persona que reprueba, que no toma en cuenta a Dios, que rechaza a Dios, porque no es agradecida ni le honra, va a tener un corazón tenebroso y una mente reprobada. Reprobada. Entonces, una consecuencia directa de no ser agradecido con Dios es el lesbianismo y la homosexualidad. Eso lo dice el mismo pasaje. Sigamos leyendo el mismo texto de Romanos capítulo 1. Por esto, o sea, porque no fueron agradecidos, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y podríamos decir mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso trae tremendas consecuencias. Así que el lesbianismo y la homosexualidad son consecuencias directas de una persona que no toma en cuenta a Dios, que rechaza a Dios, que prefiere estar detrás de los ídolos y que no quiere agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque debería ser agradecido. Una persona debería decir, Señor, gracias que me hiciste hombre, gracias que me hiciste mujer. No es de preferencia. ¿Yo qué prefiero? Yo prefiero ser hombre, yo prefiero ser mujer. No, esto no es cuestión de preferencias, es cuestión de reconocer cómo Dios te hizo, punto. Y ya, no es la preferencia ya es un problema, es una aberración. Dice aquí, son cosas vergonzosas. Por eso, lo mejor es decirle, Padre, gracias que me hiciste hombre. Los niños deben decir, gracias que me hiciste un niño, gracias que me hiciste una niña. Pero no hay que enseñarle a decir, tú puedes escoger el que tú prefieras. No, porque Dios tiene un plan y Dios nos ha hecho de una manera diferente. Entonces, las preferencias no son bíblicas, no son bienvenidas. ¿Por qué? Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros deberíamos de estar muy, pero muy, muy, muy agradecidos con Dios por cómo nos ha hecho, por quiénes somos. Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Dice la Biblia, no olvides ninguno de sus beneficios. Nos ha perdonado nuestros pecados. Solamente Él lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Y Él ya lo hizo, nos perdonó nuestros pecados. Nos libra de nuestras dolencias, nos sana de nuestras dolencias. Nos ha salvado de nuestra vida muchas veces. A saber cuántas veces nosotros estábamos en circunstancias en que ya íbamos a morir y el Señor ha enviado ángeles para protegernos, para cuidarnos y prolongarnos la vida y darte la oportunidad para que tú vengas a Cristo y le recibas como Señor y Salvador. Muchas veces te ha salvado la vida y ni cuenta te has dado quizás. Momentos en que quizás te ibas a ahogar y el Señor te rescató. Que te ibas a caer y te ibas a dar un golpe mortal, Dios te cuidó. Un accidente, Dios estuvo ahí.
a través de sus ángeles. El que rescata del hoyo tu vida, dice la palabra de Dios. El que te corona de favores y misericordias. Misericordia es, ¿sabes qué es misericordia? Quiere decir que Dios ve tu necesidad, ve las cosas que tú necesitas en tu mente, tu corazón, tu vida, tu familia, tu casa, etc. Él ve lo que necesitas, tiene compasión de ti y Él dice, yo le voy a proveer esto. Eso es la misericordia de Dios. Dice, te corona de favores y de misericordias. Dios te bendice. Dios te ha dado el habla, te ha dado la vista, te ha dado el sentir. Dios te ha dado la capacidad de pensar, de evaluar. Dios te ha dado una esposa, te ha dado hijos. Dios nos da muchos favores, trabajo. Dios nos da salud, nos da amigos, nos da bienes, etc. Él nos hace justicia. Él nos protege de personas que quieren hacernos daño. Él nos ayuda, no nos trata conforme a nuestras iniquidades. ¿Sabes lo que es lo que el hombre requiere? En realidad lo que el hombre merece es que un rayo lo parta en 7 pedazos. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. Pero Dios en su misericordia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Él ha decidido llenarnos de favores y de misericordias toda la vida. ¿Por qué? Porque dice que sus misericordias son para siempre. Son para siempre sus misericordias. Entonces, realmente resulta totalmente ilógico el que nosotros no seamos agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado tantas bendiciones, nos ha cuidado, estamos vivos por Él. Debemos de ser agradecidos. No olviden ninguna de sus beneficios. En tercer lugar y último lugar, debemos de ser agradecidos con Dios por reconocer quiénes verdaderamente somos nosotros. Ahí en el Salmo 103, versículo 14 al 16, vamos a leer estos versículos. Dice, porque Él conoce nuestra condición. O sea, Dios sabe quién eres, tu capacidad y todo. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La palabra que aparece aquí como polvo, que dice realmente el ser humano no es nada. Él se acuerda de que somos polvo, o sea, como quien dice, él sabe que no somos nada. Polvo, la palabra polvo aquí se refiere a la partícula más pequeña de la Tierra. O sea, no hablo del globo terráqueo, sino a la partícula más pequeña de tierra, de la Tierra. Es decir, somos un puñado, no somos un puñado de polvo, ni tan siquiera un terrón, no somos así. Somos la partícula más pequeña del polvo. Eso somos nosotros. Despreciable 100%. En otro pasaje dice, en el libro de Isaías dice que el ser humano, las naciones dice que son como una partícula de polvo que está en la pesa. Y nadie dice, no, me estás dando mala pesa porque tiene polvo. ¿Por qué? Porque es despreciable. El polvo es despreciable. Así para Dios las naciones son despreciables. Y las naciones, ahora digamos el ser humano, no somos nada. Y aún nosotros siendo nada, Dios ha decidido bendecirnos. Dios ha decidido darnos, proveernos y darnos vida eterna. Darnos un lugar allá en el cielo. No merecemos nada. Todo lo que hemos recibido es por decisión de Él. Porque dice la Biblia en el pasaje, porque hemos creído en Él, porque le tenemos temor, porque nos acordamos de sus mandamientos para ponerlos por obra. Por eso Dios nos bendice. Ahí en el Salmo 17 y 18, 103, 17 y 18 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Ok, primera característica, sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos,
sobre los que guardan su pacto, o sea, obediencia, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Temor de Dios y obediencia. Por eso Dios nos bendice, porque nosotros somos agradecidos con Él, porque nosotros queremos hacer su voluntad. No solamente un corazón soberbio, un corazón altivo, puede llegar a pensar de que es algo delante de Dios, de que Él tiene valor, que Él es algo, que tiene esa capacidad, que es inteligente, que, oye, no somos nada, somos una partícula de polvo. Pero el corazón soberbio es el que te hace pensar que tú vales, que tú eres importante. Realmente no vales nada, ni tú, ni yo, ni nadie. Si algún valor llegamos a tener, es porque le pertenecemos al Señor. Punto. Deberíamos de comenzar a decirle al Padre, Padre, gracias. Gracias, yo quiero tener un corazón agradecido contigo. Quiero ser agradecido, no solo verbalmente, sino tener un corazón agradecido, que significa que mi corazón agradecido debe de reflejarse en santidad delante de Dios, porque yo debo de andar con temor de Dios y obediencia a sus mandamientos. Un corazón agradecido es una persona que lleva un estilo de vida agradable delante de Dios. Así que debemos de practicar la autoexhortación para ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos reconociendo, no olvidando ninguno de sus beneficios. Y en tercer lugar, debemos de ser agradecidos por quienes somos realmente cada uno de nosotros. ¿Crees que tu estilo de vida agrada a Dios? ¿Crees que lo que estás haciendo realmente ayuda a tu crecimiento espiritual? Creo que debemos nosotros de desarrollar un corazón agradecido delante de Dios. Recuerda lo siguiente, que si nosotros no tomamos decisiones en el Espíritu, estamos condenados a seguir siendo los mismos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor. Gracias porque nos has dejado en este salmo con toda claridad escrito que debemos de ser agradecidos contigo. Padre, ayúdanos a no olvidar ninguno de nuestros beneficios, de los beneficios que tú nos has dado a nosotros, tantos favores que nos has dado, y ayúdanos a entender realmente quiénes somos, que somos una partícula de polvo totalmente despreciable. Padre, gracias, porque aún siendo lo que somos, tú nos has escogido. Nos has dado la salvación y la vida eterna y nos has llenado de favores y misericordias. Te alabamos, Padre, y te bendecimos y pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.